Amigos, la industria mexicana y particularmente la industria maquiladora de exportación tiene un gran reto frente a sí, que es el poder encadenar y arrastrar a los proveedores nacionales, lo que se conoce como el encadenamiento productivo, a fin de fortalecer justamente la cadena productiva, incrementar el grado de integración nacional de los productos mexicanos y al mismo tiempo empujar hacia una mejor remuneración dentro de este sector. Es un sector altamente competitivo, es un sector que se ha moldado muy bien al proceso de globalización que vive la economía mundial y que tiene aún así grandes desafíos por delante. Vamos a platicar de todo esto justamente con Emilio Cadena. Él es el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Emilio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Darío. Muchas gracias. Háblanos un poquito del nivel de remuneración de la industria maquiladora. ¿En qué lugar está nuestra industria maquiladora en comparación con otras industrias? ¿Qué tan bien pagado? ¿Se puede aspirar a un mejor sueldo? ¿Cómo está impactando pues el crecimiento de las exportaciones justamente para elevar ese nivel? Sí, pues mira, lo primero que te diría es que el sector está creciendo a ritmos acelerados, lo ha dicho el secretario de Hacienda, el secretario de Economía. La parte que está jalando a México a este crecimiento, que todavía no es suficiente y no estamos a gusto con él, tiene que ver con la exportación y particularmente con la manufactura de exportación. Creo que ahí definitivamente México todavía tendría mucho que hacer en el tema de la compensación. Seguimos siendo un país en desarrollo donde los sueldos y salarios son bajos a comparación de otros países industrializados. Pero yo creo que la buena noticia que tenemos nosotros es que el crecimiento que estamos viendo dentro de México es en los sectores que mejor pagan. Creo que todavía podríamos aprovechar esto mucho más, porque fíjate, hay un dato internacional muy interesante. Los sectores altamente demandantes de energía son los sectores que están creciendo casi a un ritmo de 4 veces más que el resto de los sectores y son los sectores que más pagan. Ya estamos viendo en México este comportamiento de que los sectores que más pagan son los que están creciendo. Si además de eso lo podemos materializar con la reforma energética y tener un sector energético más competitivo para nosotros como industria, porque todavía es mucho más caro mover una planta desde el punto de vista energético en México que en otras partes del mundo, particularmente en Estados Unidos. Entonces podemos seguir atrayendo, si materializamos la reforma, podemos seguir atrayendo esos sectores que a final de cuentas me parece que por ahí va la fórmula. Nosotros pensamos que a través de la formalidad, nosotros somos un sector total y absolutamente formal, y a través de la productividad es como van creciendo los sectores y es como vamos realmente generando lo que es el objetivo final de nosotros, que es la movilidad social. ¿Cuáles serían esos 4 sectores que están creciendo 4 veces más o más a doble dígito actualmente en la economía mexicana y que pudieran ser como tractores para el resto de las industrias? Sí, mira, el primero es la industria automotriz. Ese ha sido el que ha traído el crecimiento más acelerado. Del crecimiento que tuvimos el año pasado nosotros generamos cerca de 150,000 empleos directos el año pasado, que representa el 20% de todos los empleos que se generaron en el país. El 60% prácticamente de ese crecimiento fue de industria automotriz. Digo, tú lo has visto y lo has manejado en tu programa, todas las armadoras, que apenas van empezando, por cierto. Todavía hay muchísimo crecimiento ahí por esperar. Ese es uno. Otro que ha tenido un crecimiento extraordinario, que a mí me parece que es uno de los sectores donde tenemos además grandes ventajas competitivas, es el tema de bienes de capital. Todo lo que sea estar produciendo equipos grandes, industriales, que requieren de una entrega razonablemente rápida al mercado de los Estados Unidos y además que tiene un alto contenido de valor agregado. El tema del plástico, la metalmecánica y la industria química. Esos son 5 sectores que están teniendo crecimientos acelerados en el país y otra vez todos ellos se encuentran por encima del promedio de las compensaciones. Entonces otra vez vamos jalando la compensación hacia arriba. ¿Cuál es el encadenamiento productivo que ustedes están proponiendo para justamente fortalecer a la industria maquiladora de exportación? Mira, nosotros vemos como una de nuestras áreas estratégicas conseguir más proveedores en México. Así como yo veo las ventajas competitivas de México, el costo operativo, la logística, lo que le da viabilidad a los proyectos para llegar a México, la sustentabilidad de esos proyectos en México está
basada en una parte importante en el tema de tener los proveedores. Una vez que ya tienes tú los proveedores en México, es difícil que esas inversiones se vayan a ir a otro lado. Tuvimos un incremento importante en la balanza comercial, cerca del 30% el año pasado, pero todavía seguimos importando 170,000 millones de dólares todos los años de partes y componentes. De ese tamaño es el pastel de encadenamiento productivo potencial que pudiera haber en México, aunque siendo muy razonables, los 170,000 no se van a tener en México nunca, porque hay cosas en este mundo global que se fabrican mejor en otras partes del mundo. Pero a ver, volvemos a la misma pregunta de hace un momento. ¿Cuáles serían esas industrias que requieren un trabajo todavía de proveeduría local que se tendría que estar construyendo en los próximos años? Me queda claro, por ejemplo, la industria automotriz. La industria automotriz tiene una base de proveedores ya muy amplia en México. Sí. En lo que nosotros le llamamos el Tier 1, es decir, el proveedor directo de la ensambladora. Sí. Pero tenemos mucho trabajo por hacer todavía en el Tier 2, en el Tier 3, que ahí es donde estamos precisamente enfocándonos nosotros. Nosotros vemos la industria automotriz, la industria eléctrica, electrónica, la industria metalmecánica, la aeroespacial ahora. La aeroespacial, electrodomésticos. Ahí hay todo lo que fuera, y la automotriz yo quisiera puntualizar, es todo lo que es equipo de transporte, porque incluye los automóviles, los vehículos ligeros, pero también el tema de tractocamiones es una industria muy importante en México, donde producimos una gran cantidad de camiones que se exportan a Estados Unidos. Y también dentro de la industria del transporte entra la parte aeroespacial. Ahí están las grandes oportunidades, pensamos nosotros, es lo que está dentro del Comité Nacional de Productividad, del cual formamos parte, como los sectores estratégicos desde el punto de vista industrial que estamos creciendo. Y lo que hemos visto nosotros hay que atacarlo con tres estrategias muy específicas y muy puntuales para dar el resultado. La primera es la vinculación. Suena tan sencillo y lo hemos hablado tantas veces, pero en realidad hay poco trabajo hecho en esto. Es decir, puede haber dos tractoras en México, uno que ya está comprando la inyección de plástico, uno que ya está comprando el estampado o el maquinado en México, con proveedores ya de clase mundial, proveedores mexicanos de clase mundial, ya certificados, y simplemente no hemos tenido acceso a conocerlos. Para eso hicimos en Guadalajara el mes pasado un evento de encuentro de negocios donde nos dimos a la tarea de encontrar 50 empresas tractoras que pusieran sobre la mesa una demanda negociable real. Llegamos a 3,000 millones de dólares, que es una cantidad, cuando lo consideras que solamente son 50 empresas, sumamente interesante. Y luego nos dimos a la tarea de buscar qué proveedores pudieran satisfacer esa demanda. Esa demanda estaba concentrada particularmente en componentes eléctricos y electrónicos, en todo lo que es metalmecánica, estampados, forja, maquinados y en inyección de plástico. Esos fueron los tres commodities más importantes. Decías hace un momento que el desarrollo de proveedores en el nivel T1 ya está relativamente resuelto en industrias, por ejemplo, como la automotriz. Correcto. Falta enfocarse a los niveles más bajos, T2, T3. Ahí justamente es donde intervendrían las pequeñas y medianas empresas. Es correcto. Ahí es donde estamos enfocando nuestros esfuerzos. Creemos que ahí es donde sobre todo para las empresas mexicanas, hay una gran oportunidad, y los riesgos son un poco menores que estar directamente con las armadoras. Tú sabes todo el tema de los compromisos que hay que hacer con las armadoras. Y vemos muy buena posibilidad de estos 3,000 millones de dólares que pusimos sobre la mesa en tan solo 2 días de reuniones. Tenemos ya los datos de 961 millones de dólares que ya están negociándose, pero los términos y condiciones de los contratos. Entonces, así de efectivo y eficiente puede ser este tipo de estrategia. Ahora, la segunda es, no nos podemos quedar ahí, porque ahí nos fuimos con los proveedores ya de clase mundial mexicanos que ya existen el día de hoy. Es cómo le hacemos para sumar más empresas pequeñas a que se conviertan en grandes empresas manufactureras. Hicimos un convenio con la CONCAMIN, que a final de cuentas es quien representa a estas pymes en alguna de sus cámaras, y lo que estamos haciendo es haciendo un proyecto muy puntual, muy específico, de detectar a 50 pymes que vamos a apadrinar para convertirlas en 50 nuevas empresas manufactureras de clase mundial. Esa es la segunda parte que estamos haciendo, y me parece que es trascendental en este país que no sigamos polarizando solamente con los que ya existen creciendo, sino cómo le hacemos para integrar a más gente a la economía formal y a la economía altamente productiva, que a final de cuentas de eso se trata.
Pues Emilio Cadena, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, INDEX, muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Ojalá nos podamos reunir más adelante para ver cómo van avanzando estos esfuerzos. Claro que sí. Muchas Hasta gracias. pronto. Hasta pronto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.